Alguna vez venerada como estandarte del arte andaluz, emblema de fortaleza y reflejo del triunfo forjado con sacrificio, Isabel Pantoja atraviesa en la actualidad uno de los pasajes más sombríos de su biografía. Alejada de sus hijos, apartada del hogar que alguna vez fue su refugio emocional y arrastrando el eco de antiguos escándalos, la célebre intérprete sevillana enfrenta una soledad tan profunda como implacable. ¿Es este el tributo inevitable de una vida consagrada a la fama? Desde la desgarradora muerte del hombre al que amó con devoción, el torero Francisco Rivera, Paquirri, hasta la vergüenza pública de su encarcelamiento durante el mediático caso Malaya, Pantoja ha soportado más de lo que muchos imaginarían posible. Y ahora, al borde de sus 70 años, la incertidumbre vuelve a planear sobre su figura, esta vez por motivos de salud. Una reciente y repentina hospitalización en Madrid ha encendido la alarma entre sus seguidores más fieles, quienes temen por su bienestar. ¿Cómo llegó una mujer que fue adorada por millones a encontrarse en una situación tan dolorosa? Para entender su presente, es imprescindible regresar al origen de su historia. Nos remontamos a su infancia en el barrio sevillano donde nació, en el seno de una familia donde el arte no solo se respiraba, sino que se transmitía como legado. María Isabel Pantoja Martín vino al mundo el 2 de agosto de 1956, rodeada de talento flamenco. Su padre, Juan Pantoja, fue un respetado cantaor de fandangos, y su madre, Ana Martín, una bailaora que transmitió con gracia la pasión por el escenario. Isabel fue la segunda de 4 hermanos, Bernardo, Juan, quien se haría guitarrista, y Agustín, que también se dedicaría al canto. Desde temprana edad, Isabel comenzó a destacar. A los 6 años ya zapateaba con soltura las bulerías en un grupo flamenco junto a su prima, y a los 7 debutó ante el público en el Teatro San Fernando de Sevilla, acompañando a su padre. Esa experiencia marcó su destino. Decidida a forjarse un futuro en los escenarios, abandonó los estudios a los 14 años. Durante el verano de 1969, se trasladó a Palma de Mallorca para vivir con su abuelo paterno, el reconocido cantaor Antonio Pantoja Jiménez, conocido artísticamente como Pipoño de Jerez. Fue él quien la introdujo de lleno en el mundo profesional del flamenco, integrándola en un grupo familiar que cultivaba su arte entre cantes y palmas. Apenas un año más tarde, fue contratada por el Tablao, El Embrujo, cercano a Sevilla, donde rápidamente se convirtió en la figura estelar, gracias a su carisma y dominio escénico. Este paso la llevó a conocer a Juan Solano, compositor que pronto sería su mentor en la copla, y a Rafael de León, con quien también forjaría un vínculo artístico determinante. Así comenzó su trayectoria profesional. Primero de la mano de su primo Antonio Cortés, conocido como Chiquetete, y luego, con solo 17 años, hizo las maletas para establecerse en Madrid. Junto a su madre, se instaló en una humilde pensión y, evocando el nombre de su padre, logró un empleo en el Corral de la Morería. Allí bailaba por un salario modesto de 500 pesetas diarias. Sin embargo, todo cambió cuando decidió cantar. Su paga se triplicó y su voz comenzó a abrirle caminos. Solano, impactado por su talento, la invitó a su academia y, junto a Rafael de León, comenzaron a construir sus primeros discos. Obras como 22 de abril tengo, 1979, A la Limón, 1981, y Viva Triana, 1982, marcaron los primeros hitos de una carrera en ascenso, con coplas como El pájaro verde, Garlochí y El señorito, que reavivaron el interés del público por el género. En medio de este ascenso profesional, Isabel vivió un golpe emocional: la pérdida de su padre a los 52 años. Lejos de derrumbarse, se volcó por completo en su carrera. En 1983 publicó Cambiar por ti, un disco clave donde incorporó tintes de pop y mostró su versatilidad artística. Fue precisamente en ese año cuando su vida personal también tomó un giro definitivo. La relación que la unió al torero Paquirri trascendió el ámbito privado y se convirtió en uno de los romances más icónicos del país. Lo que en su momento fue enunciado como el enlace más esperado del panorama mediático español comenzaba a tomar forma en abril de 1983. La cantante Isabel Pantoja y el célebre matador Francisco Rivera, conocido como Paquirri, se preparaban para unir sus vidas en matrimonio. La ceremonia, prevista para el día siguiente, era ya todo un acontecimiento nacional.
Para asegurarse de que cada detalle se desarrollara sin contratiempos, los novios organizaron un ensayo general con familiares, amigos cercanos y parte del equipo técnico. Durante los preparativos de aquel ensayo nupcial, en plena iglesia, cuando todo parecía estar bajo control y los organizadores afinaban las últimas instrucciones, una lámpara de gran tamaño se precipitó desde el techo, estrellándose contra el suelo con estrépito. El incidente, por fortuna, no causó heridos, pero sí sembró un clima de desconcierto. Muchos de los presentes interpretaron aquel accidente como un mal augurio, una señal inquietante de lo que podría avecinarse. El ambiente, hasta entonces festivo, se tiñó brevemente de una tensión difícil de ignorar. Años antes de este suceso, Isabel Pantoja no mostraba simpatía alguna por el mundo taurino. En realidad, la tauromaquia le resultaba ajena, incluso tras haber conocido personalmente a figuras del toreo. Pero el destino, esa fuerza caprichosa que altera incluso los caminos más firmes, tenía otros planes. Fue el 26 de mayo de 1980 cuando, con cierta desgana y por compromiso, aceptó la invitación del torero José Mari Manzanares para asistir a una corrida. Aquella tarde sería decisiva. En el momento exacto en que Francisco Rivera pisó la arena, con su imponente traje de luces resplandeciente, la montera colocada con elegancia y el porte sobrio que lo caracterizaba, ocurrió algo que marcaría para siempre la vida de ambos. Al cruzarse sus miradas, Isabel sintió una corriente indescriptible recorrerle el cuerpo. Años después confesaría, no sabría cómo poner en palabras lo que sentí en ese momento, pero algo se encendió en mí. Fue como si nuestras almas se reconocieran. Al concluir la faena, cuando la joven cantante se disponía a retirarse discretamente del lugar, un fotógrafo amigo la convenció de que subiera a la habitación de hotel donde se hospedaba el torero para saludarlo. Al verla entrar, Paquirri la identificó al instante. «Tú eres Pantoja», le dijo, con una mezcla de sorpresa y admiración. «Isabel, si no te importa», respondió ella con una sonrisa cálida y modesta. Durante los siguientes 12 meses, Paquirri no dejó pasar oportunidad para estar presente. Asistía a sus conciertos, enviaba flores, se hacía notar entre bastidores. Cada evento era una excusa para coincidir con ella. Fue un cortejo persistente, paciente, digno de las grandes historias románticas. Finalmente, tras una actuación de Isabel en Madrid, él se atrevió a dar el paso decisivo. Entró en su camerino y, sin mediar palabra, le robó un beso. Aquel instante marcó el inicio de una relación que, aunque breve, quedaría grabada con tinta indeleble en la historia sentimental del país. La historia de amor entre Isabel y Paquirri parecía escrita por los dioses del arte y el drama, intensa, luminosa, trágica. Ella, una estrella de la copla en pleno auge. Él, un torero consagrado. Dos mundos unidos por la pasión y el destino. Fue la historia de amor más hermosa que alguien pueda imaginar, recordaría Isabel años más tarde. Viví la plenitud, la alegría absoluta. Pero aprendí que la felicidad total no existe. Y sin embargo, yo la conocí. Antes de que la boda se convirtiera en la celebración más comentada del país, hubo meses de silencioso acercamiento, insinuaciones públicas y encuentros cada vez menos discretos. El idilio entre la artista sevillana y el famoso torero fue ganando terreno, pero se mantuvo por largo tiempo en la sombra de la especulación. Ya para el otoño de 1981, los rumores sobre un posible enlace matrimonial comenzaban a recorrer los mentideros de la prensa del corazón. Pese a la presión mediática, ambos insistían en negar cualquier plan formal, argumentando que aún se encontraban en un proceso de descubrimiento mutuo. Había otra razón, sin embargo, que impedía consolidar legalmente su unión. Paquirri aguardaba la resolución eclesiástica que anulara su primer matrimonio con Carmen Ordóñez. Solo una vez obtenido ese documento podrían caminar hacia el altar sin restricciones religiosas. Fue en febrero de 1983 cuando finalmente se despejó el camino. Apenas unas semanas después de recibir la confirmación oficial de su divorcio canónico, Francisco Rivera y María Isabel Pantoja anunciaron públicamente su compromiso. La noticia cayó como un relámpago de júbilo en la prensa y entre sus admiradores. Todos sabían que no sería una boda cualquiera. La ciudad de Sevilla, vestida de primavera y fervor popular, bullía de emoción aquel sábado 30 de abril. Las campanas repicaban, las calles se colmaban de curiosos y simpatizantes,
y los balcones lucían mantones de Manila y banderas andaluzas. La novia, símbolo de elegancia y tradición, se preparaba en la intimidad de su hogar. Lucía un impresionante vestido nupcial confeccionado en blanco inmaculado, con una cola de 7 metros de largo y delicadas capas de tul doble ilusión que flotaban con cada paso. Era una visión de cuento, la encarnación de un sueño flamenco. En paralelo, el novio ultimaba detalles en el distinguido Hotel Alfonso XIII, ataviado con un traje de inspiración dramática que recordaba al personaje de Drácula, un guiño audaz y elegante que solo un torero consagrado podía permitirse. A la hora señalada, Isabel salió a la calle a bordo de una majestuosa carroza tirada por 4 caballos, atravesando la ciudad como si emergiera directamente de una leyenda. A su paso, los sevillanos aplaudían y cantaban. Un anciano, con voz temblorosa pero entusiasta, entonaba entre lágrimas: «Hay boda en Sevilla, la mejor del mundo entero. Isabel Pantoja se casa con Paquirri, el torero». Y no se equivocaba. La ceremonia se celebró en la emblemática iglesia de Jesús del Gran Poder, testigo silencioso de aquel juramento de amor eterno. Al interior del templo, 100 invitados de renombre, entre ellos la duquesa de Alba y la cantante Rocío Jurado, presenciaban emocionados el momento en que Paquirri pronunciaba sus votos. Isabel, visiblemente conmovida, dejó que unas lágrimas de felicidad rodaran por sus mejillas. Fue un instante de auténtica unión, en el que la música del alma resonaba más fuerte que cualquier guitarra. Consolidado el matrimonio, la dicha del nuevo hogar no tardó en multiplicarse. El 9 de febrero de 1984, apenas 9 meses después de aquel enlace que paralizó al país, nació Francisco José Rivera Pantoja. El nacimiento del pequeño fue recibido como una bendición, no solo por la familia, sino por toda España, que acompañaba a la pareja con un afecto casi colectivo. Las revistas se llenaron de portadas con el bebé, los programas de televisión celebraban la llegada del nuevo miembro de la realeza popular, del arte y el toreo. Sin embargo, la felicidad plena, como tantas veces ocurre, fue efímera. Tan solo 7 meses más tarde, una sombra oscura se cernió sobre aquella historia que parecía destinada a perdurar. La tragedia irrumpió sin previo aviso, dejando a una nación entera sumida en la consternación, y a Isabel, viuda joven y madre reciente, enfrentando el abismo de una pérdida irreparable. La leyenda de amor entre la coplera y el torero se había sellado con lágrimas, en una historia que aún hoy se recuerda con el corazón encogido. Aquel miércoles 26 de septiembre de 1984, el reloj marcaba las 5 de la tarde cuando Francisco Rivera Paquirri cruzó la puerta de cuadrillas de la Plaza de Toros de Pozoblanco, Córdoba, como tantas veces lo había hecho a lo largo de su brillante trayectoria. Iba ataviado con un traje de luces en verde esmeralda y oro reluciente, irradiando presencia, experiencia y aplomo. Su andar era el de un hombre seguro, curtido en 1000 tardes de gloria y riesgo, ignorante del destino trágico que le aguardaba. La corrida transcurría sin incidentes hasta que llegó el turno de enfrentarse a un astado particularmente nervioso y feroz. Paquirri se mantuvo en su sitio, sereno, mientras el toro, alerta y cargado de energía salvaje, analizaba sus movimientos. Lo que en un principio parecía una faena técnica y controlada, de pronto se convirtió en una pesadilla sin orden. Con 420 kilos de músculo y fiereza, el toro cambió el ritmo, quebró el guión y lanzó una embestida brutal que atrapó al diestro desprevenido. El impacto fue demoledor. La bestia lo alzó del suelo como si fuera de papel, arrojándolo por el aire ante la mirada incrédula de los presentes. Lo que debía ser una tarde de arte y valor, se convirtió en una escena de horror teñida de sangre y confusión. Los gritos desgarradores del público se mezclaban con un silencio sepulcral de quienes no podían apartar la vista del ruedo. Entre la arena, los capotes intentaban distraer al toro, pero su furia era imparable. Un ayudante, mozo de espadas, trató de interponerse entre el animal y el torero malherido, pero fue inútil. El toro arremetió con violencia una vez más. Los miembros de la cuadrilla, desesperados, corrieron al auxilio de su maestro. Aunque los segundos parecían eternos, finalmente lograron retirar a Paquirri del albero, dejando tras de sí un reguero de sangre que marcaba la gravedad de la cornada. Entre quienes socorrieron al torero, Rafael Corbele, subalterno de la cuadrilla de El Zorro, reaccionó con rapidez. Sin dudarlo,
se deshizo de su pajarita y la convirtió en un torniquete improvisado, presionando con fuerza la pierna del herido en un intento por detener la hemorragia. La escena en la enfermería era de urgencia y tensión. El doctor Eliseo Morán se apresuró a revisar las heridas, maniobrando en condiciones poco favorables. El espacio carecía del instrumental quirúrgico adecuado, no había anestesia disponible, ni los recursos mínimos para un caso tan crítico. Pese a los esfuerzos del equipo médico, la hemorragia no pudo ser contenida del todo, y se ordenó el traslado urgente al Hospital Militar de Córdoba. El sol comenzaba a descender tras la sierra cuando la ambulancia partió por un angosto camino rural. En el interior del vehículo, el silencio era sepulcral, interrumpido únicamente por los débiles jadeos del torero, que a duras penas podía respirar. En voz baja, preguntó cuánto faltaba para llegar. Cada minuto se le hacía eterno. Sentía que el aire se le escapaba como arena entre los dedos. Después de 1 hora y media de un viaje que pareció interminable, el vehículo finalmente llegó al hospital. Justo cuando iban a ingresarlo al quirófano, el corazón de Francisco Rivera Pérez dejó de latir. La vida se le apagó sin estridencias, como el último redoble de un tambor lejano. Así terminó la última corrida de uno de los más grandes toreros de España, no en la arena, sino camino al intento desesperado por salvarle. Mientras tanto, en su hogar, Isabel aguardaba con ansiedad la llamada habitual de su amado, un ritual que seguía después de cada corrida para compartir los detalles y emociones de la tarde. Sin embargo, aquella vez el timbre sonó y la voz al otro lado del teléfono no fue la que su corazón anhelaba escuchar. La noticia que recibió fue aún más dolorosa y desgarradora de lo que jamás hubiera podido imaginar. Paquirri no solo había sido el mejor torero de su época, sino también el más querido amigo y el padre ejemplar de sus hijos, la persona más importante que Isabel había amado en toda su vida. La imagen del hombre fuerte y valiente se desvaneció ese día, y con ella, la vida de Isabel se transformó radicalmente. A sus 28 años, la cantante española se vio convertida, de repente, en la viuda de España, un título que marcó para siempre su historia y la de la nación. Durante 14 largos meses, Isabel permaneció en un luto profundo y silencioso, vistiendo exclusivamente de negro y ocultando sus ojos tras unas gafas oscuras. Su retirada fue total. El escenario que antes la había visto brillar quedó vacío, incapaz de ofrecer más que silencio y ausencia. No fue sino hasta noviembre de 1985 cuando regresó, con renovada fuerza y vulnerabilidad, para presentar Marinero de Luces, su álbum más reconocido y aclamado, compuesto por el emblemático José Luis Perales. Ese disco fue un monumento musical a su dolor, una auténtica confesión de su sufrimiento y pérdida. Cada canción contenía la intensidad de un corazón roto, volcando toda su alma en cada verso. Su voz transmitía una emoción tan genuina y profunda que conmovió a millones alrededor del mundo. Fiel a la memoria de su amado y a la leyenda que lo envolvía, Isabel nunca volvió a casarse, ni a ser la misma mujer después de aquel día fatídico. Ni España ni el mundo taurino lograron recuperar su esencia tras aquella pérdida. Incluso después de más de 3 décadas, Isabel no puede pronunciarse sobre aquel momento sin que sus ojos se llenen de lágrimas. Aunque beba del Niágara, nunca dejaré de llorarle hasta que yo me vaya, ha confesado con dolor y sinceridad. Así quedó sellada una historia de amor, tragedia y memoria que marcó la vida de Isabel y la cultura española en general. En el año 1990, mientras aún se recuperaba de las profundas cicatrices emocionales que su turbulento pasado le había dejado, Isabel Pantoja dio un paso inesperado y valiente al incursionar en el mundo cinematográfico. Lo hizo compartiendo cartel con figuras prominentes del séptimo arte español, entre las que destacaban nombres como Arturo Fernández y José Coronado, 2 grandes actores que brillaban en esa época. Aunque estos proyectos audiovisuales ocuparon gran parte de su tiempo y atención, no fue sino hasta mediados de la década de los 90 cuando Isabel experimentó una de las alegrías más inmensas y transformadoras que marcarían su vida para siempre. Fue en 1995 cuando llegó a su vida Isabel, su hija adoptiva, a quien cariñosamente conoceríamos como Isa Pantoja. Originaria de Perú, esta niña fue acogida por Isabel cuando aún era un bebé, un acto de amor que trajo un renovado sentido de plenitud y esperanza a la cantante. Ya a finales de esa década, la artista compartía con sinceridad y satisfacción que, con la llegada de Isa,
finalmente sentía que tenía todo lo necesario para alcanzar la felicidad completa. En cuanto a su vida sentimental, Isabel halló refugio y apoyo en su círculo más íntimo de amistades, entre ellas destacaban la periodista Encarna Sánchez y la cantante María del Monte, dos figuras que fueron fundamentales para brindarle compañía y consuelo en momentos difíciles. Durante ese tiempo, parecía que el amor romántico no tenía cabida en su vida, una etapa de pausa y reflexión. Sin embargo, todo cambió con la entrada de Diego Gómez en su vida a comienzos del nuevo milenio, específicamente en el año 2000. En un principio, la relación entre ambos se manifestó como una sincera amistad, pero pronto se convirtió en algo más profundo y significativo. No obstante, para el año 2003, la relación que habían confirmado y vivido desde finales del 2000 llegó a su fin, cerrando así ese capítulo sentimental. Poco después de esta ruptura, Isabel inició un nuevo vínculo amoroso con Julián Muñoz, quien en ese momento desempeñaba el cargo de alcalde de Marbella. Su romance, que comenzó tras un encuentro en 2002, pronto se consolidó y para 2003 ya convivían juntos, abriendo una etapa de convivencia que, sin embargo, no tardaría en tornarse complicada y problemática. Lo que comenzó como una relación prometedora y esperanzadora, rápidamente se transformó en una pesadilla para Isabel, debido a las circunstancias controvertidas y la presión mediática que acompañaron a su noviazgo con Julián, reflejando otra de las etapas turbulentas en la vida de esta icónica figura española. Fue en el año 2007 cuando Isabel Pantoja se vio envuelta en el epicentro de uno de los escándalos de corrupción urbanística más notorios que sacudieron España, el caso Malaya. Este polémico proceso judicial involucró a numerosas autoridades municipales del Ayuntamiento de Marbella, junto con empresarios y abogados, todos implicados en prácticas ilícitas relacionadas con la gestión y desarrollo urbano. En ese contexto, Julián Muñoz, entonces pareja sentimental de Isabel y exalcalde de Marbella, figuraba como uno de los principales señalados en las acusaciones. El 2 de mayo de aquel año, la cantante fue detenida bajo la sospecha de delitos vinculados al blanqueo de capitales y a infracciones contra la hacienda pública. Después de permanecer varias horas en custodia, el juez encargado de la investigación, Miguel Ángel Torres, decidió otorgarle la libertad provisional mediante el pago de una fianza que ascendía a 90 euros. Este suceso provocó un fuerte impacto en la opinión pública española, convirtiéndose en un tema destacado en los medios de comunicación y generando reacciones en el ámbito político. Entre los comentarios más notorios se encontraba el del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien expresó su opinión sobre el caso en aquel entonces. Avanzando en la cronología, en abril de 2013, Isabel Pantoja fue sentenciada a 2 años de cárcel por el delito de blanqueo de dinero, además de recibir una multa económica que superaba el 1.000.000 de euros, específicamente 1.147.000 euros. Al año siguiente, en octubre de 2014, se dio a conocer que la artista intentaba saldar la multa mediante pagos fraccionados con el objetivo de solicitar la suspensión de la pena privativa de libertad. Sin embargo, tras reunir solo una pequeña parte de la suma requerida, aproximadamente 100 euros, su solicitud fue rechazada por las autoridades judiciales. Finalmente, el 21 de noviembre de 2014, a pesar de los esfuerzos realizados, Isabel ingresó en la prisión de Alcalá de Guadaira para cumplir la condena impuesta. Transcurrido más de un año, el 4 de diciembre de 2015, logró acceder al tercer grado penitenciario, lo que le permitió disfrutar de un régimen de semilibertad y mayor flexibilidad en su cumplimiento. Posteriormente, el 2 de marzo de 2016, le fue concedida la libertad condicional, evitando así un posible retorno a prisión y pudiendo desplazarse por el territorio español bajo la supervisión y seguimiento de los servicios sociales penitenciarios. Después de su salida de la cárcel, Isabel Pantoja no halló la dicha con facilidad ni rapidez. Durante esos años, el vínculo con sus hijos se había deteriorado notablemente. Kiko, su primogénito, llevaba una vida marcada por excesos y conductas descontroladas. En 2010, la convirtió en abuela al convertirse en padre de un niño fruto de su relación con la modelo Jessica Bueno, aunque esta unión terminó disolviéndose 3 años más tarde. Por otro lado, su hija Isabel también representaba una fuente constante de inquietud para la cantante. Al abandonar sus estudios a una edad temprana, con solo 17 años, Isabel quedó embarazada de Alberto Isla, quien era su pareja en ese momento.
El 7 de marzo de 2014 nació su hijo, a quien llamaron Alberto. Cuando Pantoja recuperó la libertad el 28 de octubre de 2016, se encontró prácticamente aislada en su finca conocida como La Cantora, un reflejo del golpe devastador que había sufrido su prestigio y la profunda afectación emocional que le impedía siquiera contemplar la idea de volver a subirse a un escenario. Aunque Kiko logró estabilizar su vida junto a Irene Rosales, con quien tuvo 2 hijas, Ana y Carlota, la relación con su madre continuaba siendo conflictiva y tensa. Gran parte del desencuentro giraba en torno a las necesidades afectivas y emocionales de Kiko, así como a la disputa aún no resuelta acerca de la herencia dejada por Paquirri y el control de la finca Cantora, un problema que seguía erosionando la convivencia familiar y complicando la dinámica entre ellos. Años después de haber atravesado una etapa complicada en su vida personal y profesional, Isabel Pantoja decidió volver a los focos. El 9 de abril de 2019, La Tonadillera anunció, para sorpresa de sus admiradores y de los medios, que formaría parte del elenco del programa Supervivientes, un concurso televisivo centrado en la resistencia física y mental, ambientado en condiciones extremas de aislamiento en una isla remota. El anuncio causó un gran revuelo entre el público, que veía en esta participación una faceta nueva del artista, más cercana, vulnerable y expuesta al juicio diario del espectador. A lo largo de 10 intensas semanas, Pantoja demostró fortaleza, capacidad de adaptación y un espíritu combativo, a pesar de las inclemencias del clima, la escasez de comida y el desgaste emocional. Sin embargo, a tan solo 7 días de la gran final y tras varios episodios de debilidad física, los médicos del programa determinaron que debía abandonar por motivos de salud, una decisión que decepcionó tanto a ella como a su legión de seguidores, quienes esperaban verla llegar hasta el final. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo cambiara por completo. La llegada de la pandemia de COVID-19 obligó a millones de personas a confinarse en sus hogares, y Pantoja no fue la excepción. Durante ese largo periodo de encierro obligatorio, se refugió en su finca de Medina Sidonia, en compañía de su hermano Agustín, uno de sus pilares más fieles, y su madre, doña Ana, con quien compartía una relación entrañable. Tras un tiempo alejada de los grandes escenarios, Isabel Pantoja reapareció con fuerza el 14 de febrero, coincidiendo con el Día de los Enamorados, para presentar al público su nueva canción titulada Enamórate. Este lanzamiento no solo marcaba su regreso a la música, sino que también simbolizaba un nuevo capítulo en su vida, más luminoso y lleno de promesas. Con esa chispa renovada, la artista puso en marcha una ambiciosa gira por distintas ciudades de España, ilusionada por reconectar con sus seguidores y reencontrarse con la emoción del directo. Sin embargo, cuando parecía estar recuperando el equilibrio emocional y profesional, el destino volvió a golpear con dureza. En septiembre de 2021, Isabel sufrió la pérdida más significativa de su vida. Su madre, doña Ana Martín, falleció a los 90 años. La tristeza la envolvió por completo, ya que su madre había sido su compañera constante, su refugio silencioso y su mayor apoyo en los momentos más oscuros. La noticia coincidió con un momento personal importante para la familia, la boda de su sobrina Anabel Pantoja. No obstante, Kiko Rivera, el hijo de Isabel, eligió no asistir al enlace para acompañar a su madre en el duelo y poder despedirse de su abuela, reforzando así el vínculo entre ambos, que por entonces atravesaba por una etapa difícil. Aunque sumida en el dolor, Isabel no se permitió caer del todo. Sabía que su madre, firme defensora de su carrera, habría querido que continuara adelante. Honrando esa memoria, a finales de 2022 emprendió una emotiva y especial gira por América Latina y Estados Unidos. Fue un viaje no solo físico, sino también emocional. En cada escenario, La Tonadillera entregaba su voz con la intensidad de quien ha aprendido a sobreponerse una y otra vez a la adversidad. La noche del 25 de marzo de 2023, deslumbrante y elegante, Pantoja asistió como invitada especial al exclusivo evento organizado por la familia Grimaldi, donde el lujo, el arte y la alta sociedad se daban cita en una velada inolvidable. Allí, tuvo la oportunidad de convivir y conversar con figuras del más alto perfil internacional. No solo conoció personalmente al príncipe Alberto de Mónaco y a la princesa Carolina, sino que compartió mesa con la mítica cantante británica Shirley Bassey. En los últimos tiempos,
la artista ha manifestado de forma reiterada su incomodidad por la proliferación de relatos tergiversados sobre su historia, tanto en el ámbito íntimo como en el artístico. Uno de los episodios más recientes que ha generado gran malestar en su entorno fue la publicación del libro Isabel Pantoja, obra firmada por la escritora María José Lorenzo. Este libro, que rápidamente atrajo la atención mediática, fue categóricamente desautorizado por la cantante mediante un comunicado oficial. En esa declaración, su equipo dejó constancia de que Isabel no participó en modo alguno en la creación del texto, ni otorgó su consentimiento para que dicha obra viera la luz. Se trata de una publicación completamente no autorizada, cuya base son exclusivamente contenidos extraídos de artículos periodísticos ya divulgados y las opiniones subjetivas de su autora, aclaraba el documento. Esta puntualización no solo buscaba desvincular a Pantoja del proyecto, sino también subrayar que esa obra no representa una versión legítima ni precisa de su vida. A esta controversia editorial se sumaron recientemente rumores infundados sobre un supuesto proyecto cinematográfico en colaboración con el actor Antonio Banderas. Se llegó a especular que ambos estaban en negociaciones para llevar la vida de Isabel a la gran pantalla a través de la productora del malagueño. No obstante, tales afirmaciones fueron desmentidas de manera tajante. No existe ningún tipo de diálogo ni vínculo profesional entre Isabel Pantoja y Antonio Banderas, ni con ninguna empresa audiovisual vinculada a él, señaló rotundamente su representación. La cantante, que actualmente se encuentra inmersa en los preparativos de su gira aniversario y concentrada en sus actividades personales, agradece profundamente el interés constante que suscita su figura. No obstante, reitera que cualquier paso importante relacionado con su carrera será anunciado exclusivamente por medios oficiales y de forma transparente, como ha sido su costumbre en los últimos años. El 20 de marzo de 2025, Isabel Pantoja fue ingresada de manera urgente en un centro hospitalario de Madrid, luego de que su equipo médico identificara señales alarmantes en su estado de salud general. La noticia, difundida por el periodista Antonio Rossi durante la emisión del programa Vamos a ver ese jueves, encendió todas las alarmas entre sus seguidores y el mundo del espectáculo. Según explicó el comunicador, los facultativos que la atienden notaron a comienzos de esa semana ciertos indicadores clínicos que no les parecieron nada tranquilizadores. Al iniciar la semana detectaron algo que les preocupó profundamente, algo que les hizo actuar con rapidez, señaló Rossi en directo, subrayando que la reacción del equipo sanitario fue inmediata. Ante la inquietud que generaron los primeros análisis y para evitar posibles complicaciones, se tomó la determinación de trasladarla cuanto antes a Madrid, donde pudiera someterse a una batería de pruebas diagnósticas más completas. Hasta el momento no se ha emitido ningún parte médico oficial que confirme un diagnóstico concreto. No obstante, tanto los profesionales de la salud como las personas más cercanas al artista permanecen en alerta, supervisando su evolución con extrema atención. Su estado está siendo observado con detenimiento tras su ingreso hospitalario, añadió Rossi, reflejando la gravedad con la que se está tratando este nuevo episodio en la vida de la tonadillera. Esta crisis de salud no surgió de forma aislada. Desde mediados de 2024, la preocupación por el bienestar físico de Isabel ha ido en aumento, tanto en el ámbito familiar como entre sus admiradores. A lo largo del año pasado, Pantoja se vio obligada a cancelar varios conciertos pertenecientes a la esperada gira con la que conmemoraba sus 50 años sobre los escenarios, lo que alimentó los rumores y las conjeturas sobre su estado físico. Uno de los momentos más significativos ocurrió en abril de 2024, cuando comunicó la cancelación de su actuación en Tenerife debido a un diagnóstico de tromboflebitis, una patología que implica inflamación venosa causada por la presencia de coágulos sanguíneos. Aunque logró recuperarse temporalmente y retomar algunos compromisos artísticos en mayo, su salud volvió a deteriorarse en los meses siguientes. En julio fue ingresada de urgencia en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, lo que incrementó la inquietud pública. Ya en octubre, la periodista Gemma López afirmó en Espejo Público que la situación médica de Isabel se había tornado crítica. Su condición es sumamente delicada y ha tenido que ser trasladada a Madrid porque no existe otra alternativa, reveló. A estas complicaciones físicas se suma otro factor no menos relevante, la presión económica. Según López, uno de los motivos que más angustian actualmente a Isabel es el intento de estabilizar su situación financiera, que se ha visto comprometida por la cancelación de varios compromisos laborales y por una acumulación de gastos.
La posibilidad de mudarse permanentemente a la capital española no solo se contempla como una necesidad médica, sino también como una medida estratégica para impulsar nuevas iniciativas profesionales que le permitan aliviar su carga económica. Ahora, más que nunca, la pregunta que muchos se hacen es si Isabel Pantoja logrará un retorno definitivo y luminoso, o si las cicatrices del pasado seguirán marcando su presente. ¿Estamos ante una nueva etapa de renacimiento o frente al crepúsculo de una de las carreras más intensas y complejas del panorama musical español? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Isabel podrá sobreponerse una vez más? ¿O el peso de su historia ha sido demasiado? Déjanos tus comentarios aquí abajo y no olvides apoyarnos con un me gusta y suscribirte para no perderte ninguna actualización sobre el recorrido de esta leyenda viva de la